Ahora vais a ver una intervención de una escala completamente diferente. Vais a ver una restauración de un barrio completo de la ciudad de Sevilla, que fue desarrollado tanto por Luis Fernando Gómez Stern, que va a intervenir a continuación, como por Ignacio Medina, duque de Segorbe, que fueron los ganadores del premio Rafael Manzano del año 2013. Buenos días. Nosotros, mi compañero Ignacio Medina Fernández de Córdoba, duque de Segorbe, me pide que disculpe su asistencia. El premio Manzano del año pasado lo recibimos los dos y él tiene mucho más mérito que yo porque yo soy el instrumento, yo he sido un instrumento, él es el mentor, el propietario y una palabra que ya no me gusta decirla, pero no se me ocurre otra cosa, el promotor de la actuación. Esa ha sido una actuación, le ganamos a Leopoldo por lo menos en 10 años. Leopoldo ha dicho que ha tardado 30 años en recuperar la Roncesvalles, nosotros hemos tardado 40 años en recuperar las casas de la judería. ¿Ya se ve, no? Vamos a verla, es difícil, como se ha tardado 30 años, 40 años en recuperarla, pues va a ser muy difícil explicarlo en 20 minutos, pero lo intentaremos, porque además está compuesta de muchas piezas diferentes. En primer lugar, voy a leer una especie de declaración de principios, una pequeña introducción. Gracias por invitarme. Thank you for inviting me to speak here today. I first wish to congratulate Richard Driehaus Charitable Trust and the School of Architecture at the University of Notre Dame for their dedication and effort to promote the value of classical and traditional architecture. Then I need to congratulate Rafael Manzano, Michael Licudis, Leon Krier, and the School of Architecture of Madrid, and Alejandro Garcia Hermida. I think I don't remember. Perhaps that is not all. Como habréis visto, tengo que continuar en español porque si no, no terminaríamos nunca y además probablemente no os enteraríais de nada. El propósito de esta charla es de aportar pruebas al debate, falso debate diría yo, que enfrenta modernidad y tradición en la arquitectura. Modernidad mal entendida, porque la tradición también es modernidad, como veremos. Yo no voy a defender eso, aunque eso tiene su defensa, sino voy a tratar de defender la idoneidad de la arquitectura clásica para la vida ciudadana y los usos contemporáneos. La rehabilitación integral de un barrio tradicional puede hacerse utilizando de forma radical, totalmente radical. Ahí no hay nada de lo que pueda considerarse arquitectura moderna en el mal sentido de la palabra a que me he referido, porque no procede, porque no cabe, porque destruiría los valores, los reales valores que ahí están y que desaparecerían. Y entonces pretendo demostrar cómo haciéndolo así, utilizando los lenguajes y los instrumentos de la arquitectura clásica y tradicional, se pueden obtener o se obtienen resultados ventajosos tanto desde el punto de vista artístico como económico y práctico. Bueno, esta postura no tiene el prestigio de lo que se considera vanguardia, pero tiene la fuerza de la belleza y la razón. La restauración de las casas de la judería en Sevilla
es una intervención de gran extensión, muy de carácter privado exclusivamente. En el centro de Sevilla, que ya es uno de los centros mayores del mundo, centros históricos, y su magnitud es de proporciones inhabituales. Incluye 4 casas señoriales, casas monumentales, casas clásicas, y 19 casas populares, que están macladas de una forma u otra, como veremos. Es importante que hablemos un poco del origen del barrio. El origen del barrio es la judería sevillana. En este plano, aquí ven se ve cómo es el casco de Sevilla, que es enorme. Ese es el casco histórico del siglo XVIII. Y la judería es lo que está marcado en lo que ocupó la judería, porque la judería duró entre 200 y 250 años. La judería se implantó en Sevilla cuando los castellanos conquistaron la ciudad. Cuando Fernando III conquistó la ciudad en 1248, le cedió a los judíos que venían con él, porque algunos también había allí, pero los que venían con él eran personas importantes. Le cedió un sector de la ciudad que amurallaron y tenían un estatuto independiente y no dependían de las leyes generales, dependían directamente del rey. Era un privilegio lo que era la judería y lo que era la muralla de la judería que los separaba de la ciudad. Los judíos crecieron y colonizaron ese sector de una forma extraordinaria, como no lo hicieron los castellanos, en mi opinión. Los judíos aceptaron o adoptaron el modelo musulmán. El modelo musulmán, que estaba implantado en Sevilla, pero en esa zona había menos construcciones, pero en definitiva el modelo consiste en calles muy estrechas, en casas cerradas al exterior, que se organizaban alrededor de un patio y que además disponían de unos espacios libres interiores y para huertos, para caballerizas y para jardines. Eso lo mantuvieron los judíos. Lo mantuvieron los judíos y además le dieron tal calidad que eso no se ha destruido. O sea, se mantiene la tipología de las viviendas y la tipología y la morfología de las manzanas, pudiéramos decir, se ha mantenido a lo largo de los siglos. Hay algunas fotografías de la judería, de lo que es la judería actualmente. Puedo pasar a la siguiente. Esta es una casa restaurada. Esta es la casa de Ignacio Medina, el duque de Segovia, que se vino a vivir aquí a mediados de la reconstrucción. Es una casa magnífica, con unos arcos peraltados sobre cimacios, con columnas toscanas y con enjutas decoradas. Esa fuente de azulejo, que es una fuente magnífica, la encontró en Londres. Me lo recordó Sénica Celaya, que esa casa prácticamente había desaparecido. Pasamos a la siguiente. Bueno, aquí podemos ver un poco lo que... Esta es la iglesia de Santa María la Blanca y esta es la iglesia de San Bartolomé. Eran mezquitas que el rey apartó para cedérselas a los judíos y convertirlas en sinagogas. Fueron sinagogas y ahora son iglesias. Y antes habían sido mezquitas. Había otra que era Santa Cruz, que estaba más hacia la casa. En la zona de Santa Cruz, el barrio de Santa Cruz, que se considera la esencia sevillana y que ha tenido un gran éxito literario,
ha sufrido transformaciones en la posición del 29 porque estaba en una posición más privilegiada que esta zona de la judería. Estaba más próximo al Alcázar, más próximo al centro de la ciudad, más próximo a la Ciralda. Esto estaba más retirado. Y ahí se desarrolló una arquitectura que es la arquitectura que se llama regionalista y también se consideró parte de la arquitectura de la judería y ha dado lugar a un barrio que tiene su interés y la arquitectura regionalista también es interesante. Pero la parte que no se había, que estaba más alejada, la judería donde nosotros hemos actuado era una judería que estaba, como estaba más alejada, y eran unas calles muy estrechas, de difícil acceso, un poquito al lado, a la retaguardia, estaba completamente abandonada. Y hay algunas fotografías de cómo estaba la judería cuando nosotros entramos en los años 1970. Está en la casa del duque ahora. Y esta también. Aquí se ve, fíjense cómo estaban, esto eran las columnas con cimacios y los arcos peraltados. Aquí se habían introducido entre plantas, esto era casa de vecinos. La verdad es que la postura de la administración y incluso de la Escuela de Arquitectura y de los especialistas en estas cuestiones, en urbanismo y en rehabilitación, en aquella época, era principio de los 70, despreciaban totalmente este tipo de arquitectura, no le daban ningún valor. Muchas de estas casas ni siquiera estaban catalogadas, o como estaban en ruinas, pues ya se habían dado por perdidas y se hubieran perdido. O sea, no se fomentaba la restauración de las casas interesantes, históricas, porque se le daba más valor a la arquitectura moderna. Incluso en las ordenanzas, lo que se enseñaba en la escuela y lo que se traducía después en las ordenanzas municipales, impedían que se hiciera lo que nosotros hemos hecho, una actuación radical, recuperando lo que ahí había y utilizando los lenguajes apropiados, no los lenguajes traídos de otra arquitectura o de otra cultura. Eso estaba prohibido, o sea que si había una parte de una edificación que había desaparecido, las ordenanzas obligaban a reconstruirlas, si era posible reconstruirlas, de forma que se viera que no era una arquitectura antigua, sino que era una arquitectura moderna. Entonces aparecía un patio de columnas que, como había desaparecido dos lados de columnas, el tercer lado había que hacerlo de cristal o un torreón, o había que inventarse una fórmula de coronación distinta de la anterior. Aquí vemos una fotografía de la aérea con un dron de las 19 casas. Son 19 casas. Ignacio Medina dice que son 25 con el parcelario antiguo, porque las casas han cambiado sus formas interiores y su delimitación. Aquí tenemos, estas casas han seguido a lo largo del tiempo el mismo proceso. Hay unas manzanas enormes, que son los recuadros estos grandes, a las cuales se entra, en algunos casos, por callejones sin salida. O sea que esto es un callejón de 2 hermanas. Al fondo está la casa del duque de Béjar, la actual del duque de Segovia, que es una de las más importantes. Y estas casas sufrían transformaciones a lo largo del tiempo, crecían y decrecían según las necesidades familiares. Las casas y las parcelas. Pero lo que era la tipología y lo que era la manzana se ha mantenido siempre. Ese trazado de esas calles son los mismos de la judería del siglo XIV y del siglo XV. Las casas principales que ahora encontramos eran las mismas casas principales que tenían los judíos. O sea, los judíos principales, que no recuerdo el nombre, había uno que se llama Pichón, que era el dueño de aquella casa, pues cuando la revuelta que hubo en 1391
y la expulsión de los judíos en 1400, definitiva, en 1492 por los reyes católicos, los importantes salieron huyendo, otros murieron, y los validos de los reyes y los principales castellanos fueron los que ocuparon esas casas. Y por eso encontramos ahora aquí 4 casas que eran antiguas casas de judíos, pero que ahora se han transformado en casas de cristianos, en casas principales, ya adaptadas en cierto modo a la arquitectura occidental. Pero la adaptación de las casas a la arquitectura occidental no se hace cambiando la forma de las parcelas, alineando calles rectas, haciendo ensanches. No, la arquitectura occidental se introduce aquí, abriendo huecos a fachada, incluyendo una portada que no está en el eje, sino que está en un zaguán en forma de zigzag, como eran las entradas a las casas judías, y los patios con columnas se organizaban dentro de los patios que ya existían, y por eso tienen formas raras, y por eso además son patios difícilmente comprensibles, porque hay patios con columnas, con doble arcada, que no tienen construcción a los lados, sino que dan a lo mejor a una calle, como veremos. Esto es el resultado. En este plano podemos ver el resultado de la actuación a un periodista. Aquí se ve en verde, se ve lo que son espacios libres, y en amarillo una distinción de estos espacios libres. Cada casa que se ha rehabilitado a lo largo de los años, mantiene su entrada desde la calle y mantiene su identidad arquitectónica independiente. O sea, cuando hay una casa popular, sigue siendo una casa popular, se ha restaurado como casa popular o se ha reconstruido en parte como casa popular, y las casas principales se ha hecho lo mismo en su lenguaje. Pero ahora todas las casas están unidas. O sea, además de... se han integrado por dentro. O sea, hay una serie de... aquí hay unas flechas azules en donde se ve que paralelamente a la trama pública hay una trama interior que comunica todas las casas y que le da una nueva vida. Es como un nuevo esponjamiento, como es colocar nuevas arterias. Aquí hay un pequeño vídeo para explicar cómo se van uniendo las casas, cómo se descubren dentro de lo que eran las casas pasajes antiguos que antes habían sido calles, pero que las casas la habían ido ocupando. Esas calles se han vuelto a recuperar y ahora son calles de hotel, pero también podrían ser, porque esto es un hotel, aunque podría ser cualquier otra cosa, como ahora veremos. Este es un pequeño recorrido amateur por la sucesión de casas. Esta otra fuente, no es la del Duque de Segorbe, también una fuente del 16, unos magníficos azulejos, que también estaban, ha habido que reconstruirla en un 80%. Esto era un espacio libre que eran caballerizas, que estaba abandonado, donde se han reconstruido edificaciones. Esto es parte de la antigua Dalroy, que ahora está integrado en el hotel.
viene un cliente. Pero estos podían ser peatones que van por las calles. Bueno, esto sería, si esto no existiera, estas casas eran unas casas pequeñas que dan a una calle muy estrecha, que se quedan aisladas y que no tienen vida. Estas comunicaciones interiores le dan vida. A mí me da un poco coraje de que sea, esto es un hotel para las casas del Duque de Segorbe, que está integrada y que en cierto modo forma parte del hotel, porque lo que es el patio lo utilizan para actos, está comunicada con el hotel, está comunicada con una calle y con otra. Pero que sea un hotel es una circunstancia, porque no era cuando empezamos a abordar la restauración de las casas, no teníamos un programa de cuál era la extensión y el uso. Aquí no había ningún programa urbanístico, sino que se ha desarrollado poco a poco. O sea, de las casas que Ignacio Medina intentó abarcar un sector más amplio, prácticamente todo lo que quedaba de la Judería y el barrio de Santiago, pero no pudo abordarlo por problemas económicos. Pero las casas que él compró, algunas de las que compró, fueron el origen de estas casas. Pero esas eran 4 o 5. Con esas 4 o 5 casas primeras se hizo una restauración, algunas para vivienda, otras para apartamentos. Después se unían 2 para constituir un edificio de apartamentos más importante. Después faltaba dinero y se vendía una y se compraba otra. O sea, esto ha estado moviéndose como realmente se ha estado moviendo desde el siglo XIV este barrio. Ha seguido el mismo proceso de formación del barrio. Y ahora mismo, que es un hotel, como cada casa tiene su identidad independiente, se puede separar. No pasaría nada con que se separara una casa, el hotel sigue funcionando. Se puede desgajar una casa o se puede añadir otra, o puede convertirse en otra cosa completamente distinta. Yo creo que esa flexibilidad es uno de los valores más importantes, que es herencia de la tipología y la forma de ocupación que tuvieron los judíos en este barrio. Ahora vamos a ver alguna cosa más concreta de cómo se han hecho algunas rehabilitaciones y reconstrucciones. Esta casa es la que estaba menos estropeada, porque era la única que tenía una fachada principal a una calle amplia con circulación de coches. Es la casa del Marqués de Dos Hermanas. Aquí vemos que ahora mismo es la entrada principal del hotel. Esta es la última que se terminó en 1912, en 2012, perdón. La entrada anterior al hotel estaba en el callejón, que fue cuando el hotel se abrió por primera vez en 1992. Esta es la última casa que se ha añadido y es la que tiene más fácil acceso, donde están ahora la zona de recepción y estar. Es una casa típicamente mudéjar, con un zaguán y con un patio principal, pero tiene unas características interesantes que vamos a ver a continuación. Bueno, aquí hay un pequeño vídeo donde se ve dónde está la casa. Esta era la parte de la aljama judía, en donde estaba el centro comercial, donde estaban las tiendas. Este torreón es de la casa, aunque luego veremos que no pertenecía a la casa, pertenecía a la casa de al lado. ¿Podemos seguir? Aquí tenemos cómo nos encontramos las casas en el año 2000. La fachada principal de todo el conjunto a Santa María la Blanca, que es la única zona abierta. La fachada principal de todo el conjunto es desde aquí hasta aquí, porque esto es la iglesia de Santa María la Blanca, antigua sinagoga y antigua mezquita. Y de aquí para acá es el Palacio de Altamira, que es un palacio que también proviene de la entrada de los cristianos y la rehabilitación renacentista. Sin embargo, este tratamiento de fachada es un tratamiento de fachada académico que se hizo en el siglo XVIII y que no tiene nada que ver con lo que hay dentro.
sea, esa fachada es una fachada telón. Lo que hay dentro siguen siendo patios y siguen siendo callejones y sigue siendo... Pero sin embargo, esa fachada telón del siglo XVIII está bien, estaba bien integrada, tiene un orden, no hay muchas en Sevilla, nos parece que... La casa, sin embargo, que nosotros volvemos a la anterior, la casa, sin embargo, que encontramos estaba así de transformada. O sea, era una casa que estaba compuesta de tres. Una es una parte que está en la torre, esta era la torre de este Palacio de Altamira. Aquí se ve, esto era la base de la torre, la base del mirador de la torre. Pero el Marqués de Dos Hermanas, como estaba al otro lado de la entrada al callejón, esta es la entrada al callejón, se incorporó a su casa y lo segregó del Palacio de Altamira. Esta casa central era la casa del Marqués de Dos Hermanas, que es una casa del siglo XVIII, siglo XVII-XVIII, pero que para la exposición del 29 la transformaron con esto es arquitectura regionalista, con esta portada, estas ventanas, tal. Esto se hizo a principios de los años 20. Y aquí, que había una casa pequeña, que no tapaba tanto la espadaña barroca de Santa María la Blanca, pues se había hecho una planta más, unificando toda la casa. Pasamos a la siguiente. Esto es lo que nosotros encontramos buscando documentos, buscando fotografías, que ya había fotografías antiguas de 1880, fotografías de Clifford y grabados de Guesdón. Y realmente esto era así. O sea, el Palacio de Altamira tenía dos miradores, uno aquí y otro aquí. Este quedaba un hueco aquí. Este, hasta hace unos años, quedaba la base y las columnas por detrás. Pero cuando lo incorporaron a esta casa, pues desapareció completamente. Y esta era la casa pequeña, dependencias parroquiales, una casa del cura que estaría al lado de la portada de Santa María la Blanca, que tiene una espadaña barroca magnífica. Pues lo que hicimos ha sido una operación difícil de llevar a cabo. Podemos la siguiente, difícil de llevar a cabo desde el punto de vista legal. Fíjense convencer a la Comisión del Patrimonio, ha costado años, el reconstruir esto. O sea, esto se ha hecho nuevo. O sea, en cambio la Junta de Andalucía, que compró el Palacio de Altamira, se limitó a continuar el tejado. O sea, se olvidó de que aquí había un mirador y continuó el tejado hasta el final. Entonces, nosotros solo pudimos actuar reconstruyendo el mirador. Aquí se recuperó la casa que había, con una parte, esta crujía, una crujía estrecha, y esto tenía una planta cuadrada que provenía de una construcción árabe, la cuba cuadrada completamente, se ve la estructura que se ha recuperado aquí, y en esta casa perdimos una planta para volver a recuperar la silueta de la espadaña barroca de la iglesia. Entonces, en esta fachada continua aparecen varios elementos de distintas épocas, pero coordinados y dentro de la arquitectura que defendemos, que son la espadaña barroca, la cuba árabe y el mirador manierista. Podemos seguir viendo. Aquí hay algunas fotografías más de... Esto, bueno, una broma. Esto es lo que se lo tomaba León Crier. Esto es lo que hubiera hecho, y además esto lo hubiera aprobado la Comisión del Patrimonio con mucha facilidad. Esto es lo que hubiera... Perdón, vamos a lo anterior. Esto es arquitectura moderna integrada en un barrio tradicional de una forma analógica, para no pasarse mucho
y para rescatar la forma, pero para que se vea que es moderna. Esto es lo que los modernos hubieran querido que hicieran. Y esto no hubiera tenido ningún problema. Tuvimos 2 o 3 años de problemas para hacerlo. Luego había otra posibilidad. Esta probablemente no se hubiera aprobado, pero cosas de estas se hacen, desgraciadamente. Y vamos a la siguiente. Esta es la que nosotros hicimos, que como se ve, yo creo que no hay que demostrar nada de cómo es adecuado la arquitectura tradicional cuando se está trabajando en un entorno tradicional. Vamos a la siguiente. Esta es la casa de... Vamos a ver ahora las casas señoriales, un poco pasar por encima. Está la casa del Duque de Segorbe, que tiene un patio magnífico, se atribuye a Juan de Oviedo, ya vimos que estaba completamente en ruinas, que como tiene un zaguán con una forma en zigzag, el patio este es un patio monumental, magnífico, sin embargo el patio da lo que tiene una tapia, que da una calle que tiene 1 metro, y aquí tiene una salida que es una puertecita, y la puerta principal está aquí al fondo del callejón. Aquí hay unos espacios libres, este es el apeadero es magnífico, aquí se ve el patio desde arriba, y aquí se ve un poquito las calidades, los materiales que se han empleado en la construcción, que son los mismos que corresponden a esta casa. Esta es la portada. Al fondo del callejón hay una portada que no sería así nunca, pero que en el siglo XVI el primer duque de Béjar, el sexto duque de Béjar vivió aquí y era uno de los mecenas más importantes de España, y Cervantes le dedicó la primera parte del Quijote. Pues al final del callejón, en esto tan estrecho, pues le puso esta portada renacentista, la portada con pilastras triadas, con un friso de triglifos y metopa y con un frontón partido. Esto es... Podemos pasar a la siguiente. Bueno, vamos a ver otra casa, que también eran de las del Duque de Béjar, pero esta era menos importante, pero también tiene un patio que lo vimos antes en el vídeo, con columnas corintias, y aquí este es el espacio grande interior donde se ha construido, esto estaba en ruinas y se ha construido unas casas. Aquí hemos pasado rápidamente a otra casa, que esta es la casa de María de Padilla, que está al otro lado de la calle de 2 metros, que también tiene un jardín, este será reconstruido como un jardín barroco, y un patio magnífico que también se entra por no tiene una entrada renacentista, sino una entrada compleja, y como el patio y como la casa se acomoda. Bueno, déjame poner 2 fotografías. Dos fotografías. No he contado, me quedan 2 cosas nada más. Una que salió antes de un plano. Esto no solo está comunicado por arriba, está comunicado por el sótano. O sea, los sótanos se han aprovechado de forma que las casas se pasan de una a otra a través del sótano también, incluso por debajo de una calle. Pero eso conseguimos que el ayuntamiento nos dejara pasar por debajo de la calle Verde. Pero no nos dejó ya pasar por debajo de la calle San Clemente, que ya hubiera completado la circulación del conjunto, porque les parecía que alteraba la trama urbana tradicional. Bueno, la trama urbana tradicional siempre ha sido así, muchas comunicaciones alternativas. Pero ahora quiero poner 2 fotografías nada más, que son de contraste, que es la de la Torre Pelli y la de la Seta de la Encarnación. Esto es la Torre Pelli. Esto se ha hecho en Sevilla ahora, se está terminando. Esto es un poco exagerado, porque está la foto hecha con teleobjetivo, pero esto es, como no, lo contrario de lo que hemos expuesto. O sea, la Giralda, que es un símbolo de Sevilla, que tiene un remate renacentista con transparente, pues ahora cuando desde Aljarafe, que está allí detrás, la tapa la Torre Pelli. Este Pinir Rascacielos, perdón, pero desde delante, podemos ver otra vez la Torre de Pelli, pero desde delante es casi peor, porque es un telón por detrás que tapa la transparencia. Vamos a ver la siguiente. Esto es otra cosa que se ha hecho en Sevilla.
Lo pongo en contraste con lo que hemos hecho porque lo que hemos hecho es muy grande y no tenemos comparaciones para ser pequeñitas. Allí se han hecho cosas muy mal hechas, de casas nuevas, de arquitectura moderna, de poca calidad, pero esto son las setas de la Encarnación, se llama así, y es una especie de parasol, es una especie de sombrilla, que además, como tiene unos huecos muy grandes, yo creo que casi nunca da sombra, todas las determinadas horas, pero que es una agresión al casco. Uno va por calles estrechas y de pronto aparece este mamotreto que lo aplasta. Y nada más. Hay muchas más fotografías que podemos... Ya habéis visto la escala del trabajo que acaba de presentarse y las dificultades que suelen enfrentar este tipo de intervenciones, dificultades que muchas veces uno no entiende muy bien por qué tienen que existir. Como bien mostraba Luis Fernando con esos bocetos, esos pequeños trucos, ¿no?, visuales que demuestran muy bien. Yo creo que son realmente algo que te ayuda mucho a entender hasta qué punto esas limitaciones que se imponen muchas veces a la preservación del patrimonio tradicional, porque no es al otro patrimonio. Si ese edificio fuera moderno, dejarían que se restaurara con el propio lenguaje del edificio sin ningún problema. Es simplemente por el hecho de ser tradicional. Eso es lo que parece ser algo prohibido, ¿no? Y esa irracionalidad de esa negación, de una negación que realmente es la negación del propio pasado de la ciudad, creo que queda muy bien reflejada con todo este tema.